Hey, ¿qué tal estáis, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 18 y como estáis viendo en el título, hoy os traemos a Filippo Inzaghi, el otro icono que ha salido junto a JJ Okocha. Ha salido delantero centro, ¿no? Supongo. Era delantero. Vamos a ver. Joder. Los menús del FIFA van como van. Sí, es delantero centro. 79 de ritmo ya. Empieza mal, el icono. Y empezamos, como siempre, con las plantillas conceptuales. Abajo tendréis el precio. Y me gustaría decir antes de todo que si os gusta el vídeo, podríais dejar un like, ya que se agradece después de tanto trabajo que lleva estos iconos. No sabéis el curro que lleva a buscar las plantillas y todos. De hecho, también las subo a Footbin. Pero también me gusta siempre subirlas a YouTube para que las tengáis aquí, para quien lo busque. Así que bueno, no me enrollo más. Y continuamos. Empezamos con la plantilla de la Juventus, que vale 12.000 monedas. Estas plantillas siempre irán subiendo. La de la Juventus empezamos con Mandzukic, Ilicic, Jorginho, Borja Valero, Brozovic, Ricardo Rodríguez, Raúl Albiol, Acerbi, Lichtsteiner y Szczęsny. Vale, 12.000, creo que ya lo he dicho. Y la del Milan... Joder, no me jodas que va a ir lento. Vale, bueno. Hay algunos jugadores que tengo, pero de momento yo iré mirando si tiene algo que ver con la química, pero de momento no. Empezamos con Fernando Torres, Borja Valero, Bonaventura, Biglia, Gavi, Ricardo Rodríguez, Musacchio, Íñigo Martínez. El de la Real ahora está barata, cuando salga el del Athletic estará más barato el del Athletic, no pasa nada por eso. Y Sergio Rico, esta plantilla también vale 12.000 monedas. Acordaos que si tenéis algún jugador intransferible, 83, mirar a ver cómo ponerlo. Y pasamos con la de Italia, que esta vale 11.000. Empezamos con Simone Sasa, Jovinko, Darmian, Candreva, Bonaventura, Mota, Rugani, Acerbi, Ogbona y Consigli. Y ya solo nos quedarían 4 de valoración. Esta vez tenemos 4 de valoración, en el anterior teníamos 3. Nos faltan 4 puntos de química, que no sé qué ha pasado aquí. Bien, pues necesitamos 4 jugadores con lealtad, básicamente, porque para conseguir la química. Ah, ya se me acuerdo, que este no... O sea, he estado buscando varias maneras, pero no he encontrado una manera más barata de traeroslo con... sin lealtad, pero bueno, por 4 de lealtad no pasa nada porque cambia... No hay manera, así que empezamos con Seco, Consigli, Nani, Debrig, Kessie, Callejón, Ricardo Rodríguez, Mustafi, Benatia, Lichtsteiner y Perin. Este valdría 35.000 monedas. Pasamos a la plantilla de 84, en la que nos piden 2 IF. Y empezaríamos con Icardi, Seco, Ramírez, que es uno de los IF que nos piden, Insigne, Callejón, Thomas, que es el segundo IF que nos pide, Strootman, Horn, Manolas, Koulibaly y Pepe Reina. Ya nos quedan, esta plantilla vale 80.000, ya solo nos quedan 2 plantillitas. Se está haciendo a menos estos vídeos, ya que son solo 7 plantillas por icono. No como en Mataus o Ronaldinho, nos pedían 13 por cada uno. Nos piden solo un IF. Si tenemos a Icardi, Seco, Ramírez, que es el IF que nos piden, Insigne, Berleno, Strootman, Musacchio, Manolas, Miranda, Navas y Handanovic. Esta plantilla vale ya 150.000 monedas. Y la última, la de 86 de media, ya vale 233.000 monedas. Ya van costando las cosas, se nota. Es que son iconos también. Peter Cech, Isco, Carrasco, Mkhitaryan, Koke, Vertonghen, Filipe Luis, Godin, Evans, que es el IF que nos piden y el único IF que nos piden en este SBC, Company, Oblak y Peter Cech ya estaba. Y con esto acabaríamos con 260.000 monedas de este SBC y en total nos saldría Inzaghi por 540.000. Vamos a ver si está por aquí Inzaghi. Okocha no estaba, así que bueno. Inzaghi sí está en el mercado, está por 800.000 monedas, la verdad me parece caro. Es que mirad las estadísticas, tampoco es aquí gran cosa, ¿sabéis? 91 de tiros sí está muy bien, pero como no me metas un cazador, no sé yo si rentaría. Tiene gran precisión de cabeza, será alto, ¿no? Es el tío... Bueno, es que... no me lo haría yo, sinceramente, a este Filippo Inzaghi. A Okocha puede que sí, pero a este Inzaghi la verdad que no. Así que bueno, no me enrollo más. Espero que os haya gustado este vídeo, como ya sabéis. Si es así, darle like. Suscribiros si no lo estáis.
para tener todos los iconos el mismo día como habéis tenido con este. Y adiós.